Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a Nosotras Somos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Tengo aquí varias notitas importantes que quiero compartirles, pero aquí está, listo. Es muy curioso, ¿no? Que uno tiene algo preparado y cuando se está uno arreglando todo lo que uno tiene que hacer, pues ya tengo todo abierto aquí y se cierra el programa porque necesito una actualización, ¿verdad? Que yo no había hecho. Pero bueno, eso significa que estamos en vivo y que las situaciones y los accidentes suceden. Así es que, pues bueno, el día de hoy estamos en el día número 4 de estos 5 días. Ya van 4 de 5 días. ¿A cuántas les gustó la plática del día de ayer con Aremí? ¿A cuántas les gustó? A mí me encantó la plática con Aremí. Me gustó muchísimo el poder compartir ese tiempo con ella porque es una joven que admiro muchísimo. Es una joven que no es fácil de repente tomar decisiones serias, delicadas, de adultos, ¿no? Pero me encanta cómo nos llevó desde su carrera y todas estas cosas que ella ha hecho y se me hace muy padre que una joven de su edad y soltera pueda compartirnos y platicarnos de su experiencia para que cada una de ustedes pues se den cuenta que no son las únicas que pasan por las mismas inquietudes, por las mismas situaciones y que sobre todas las cosas protejan, perdón, y que sobre todas las cosas cuiden, protejan, tengan blindada su mente porque ella es quien determina el rumbo de su vida, dice el libro de Proverbios 4:23 en la nueva traducción al lenguaje actual, perdón, la traducción al lenguaje actual. Y me encanta esta traducción porque es muy clara. Blinda, cuida, protege sobre cualquier cosa tu mente. Porque si no la cuidamos, nos va a guiar por los caminos equivocados, nos va a guiar y nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Y hemos hablado en Nosotras Somos, en el taller, si no me acuerdo si fue taller o serie ahorita, pero hablamos de Pensando con propósito, que fue una serie de 4 charlas. Si tienes oportunidad de regresar a verlas, y hablamos un poco más de cómo funcionan nuestros pensamientos y cómo funciona esto con nuestras emociones. Y ayer hablábamos de temas muy padres, hablamos ya al final acerca del noviazgo y la verdad es que el tiempo se pasó volando, nos hubiera encantado hablar un poquito más acerca de cómo, de qué es lo más recomendable. Tú puedes tener una cita o salir a tomar un café y Aremi y yo hablábamos y coincidíamos en lo mismo, ¿no? De todas estas cosas que conllevan deja tú casarte con alguien, sino te gusta alguien, te llama la atención, tú le llamas la atención a él, te invita a comer, a cenar, lo que sea. Y estábamos hablando de cómo darnos la oportunidad de conocer a alguien y cómo tomar buenas decisiones, es decir, cómo tomar la decisión correcta a la hora de decidir comenzar una relación de noviazgo con una persona y a dónde nos va a llevar todas estas cosas y todas estas inquietudes. Así es que si no pudiste verlo, velo en el tema del día de ayer y les prometemos que si les gusta, déjenos en sus comentarios, pues vamos a tener entonces, Aremillo, un eventito por ahí y vamos a hablar un poquito más de las relaciones. ¿Qué les parece? Bueno, pues el día de hoy nos toca hablar de uno de los temas más importantes. Hablábamos acerca de que de nuestra vida personal. Hablábamos de todo lo que conlleva el estudiar, el trabajar, el ahorrar, todas las cosas que a mí, algunas cosas me dijeron, algunas cosas no, algunas cosas que me dijeron las ignoré y el día de hoy me arrepiento y algunas cosas que nadie me dijo, yo se las quiero decir a ustedes, ¿no? Y bueno, y luego el día de ayer hablábamos acerca de nuestra vida emocional. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de nuestra vida espiritual. Y es muy importante que tú sepas, por si no lo sabías, que tú eres una persona que está dividida en tres partes,
Es un espíritu, un alma y un cuerpo. Y entonces las tres cosas deben de ser cuidadas, protegidas, y la única persona que puede cuidarlas y protegerlas son los dueños de ese lugar. Y en este caso, tú eres dueña de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Tú eres dueña de todo lo que pasa aquí, de todo lo que pasa aquí, ¿no? Y de igual manera yo. Entonces, cuando hablamos de nuestra vida espiritual, muchas veces confundimos nuestra vida espiritual con nuestra vida emocional. En la sociedad y en el mundo en el que vivimos, no se habla mucho de lo espiritual como la palabra de Dios lo menciona. Se habla de lo espiritual como el meditar, lo cual la Biblia habla de meditar, pero meditar en la palabra, pero se habla de meditar, se habla de hacer ciertas cosas que lleven a tu alma a un nivel o a un lugar eh, en donde tú encuentras una paz que tú misma produces y todo es producido por ti y todas estas cosas. Y entonces, eh, yo estoy de acuerdo con algunas cosas, pero lamentablemente todas estas enseñanzas de las que algo me está pasando aquí, perdón, todas estas enseñanzas que les menciono, eventualmente, como son cosas producidas por nosotros mismos, eventualmente sucede algo que eh, se termina. La tranquilidad se termina, la estabilidad se termina. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que en la vida todo funciona así. Tenemos etapas, tenemos temporadas distintas y entonces va a haber momentos en donde todo se va a dar y va a haber momentos en donde no. ¿Por qué? Porque, por decirlo en el lenguaje de otras personas, la vida los lleva a crecer, ¿no? Y entonces va a haber momentos en donde te vas a topar con obstáculos porque así es la vida, ¿no? Es inevitable toparnos en el camino con obstáculos, con situaciones y de ellas aprendemos a cómo salir de esa situación y el día de mañana que se presente un nuevo obstáculo, sabemos cómo brincarlo, sabemos cómo detectarlo desde antes y todas estas cosas, pero es muy interesante lo que la Biblia nos habla acerca de vivir en el Espíritu. Y más adelante vamos a tener una serie de varios temas que se llama Forma, en donde vamos a hablar de tus dones espirituales, vamos a hablar de los frutos del Espíritu y vamos a hablar de 5 características que todo ser humano tiene y que estas características nos llevan a ubicarnos en una parte muy importante dentro del propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos de nuestra vida espiritual, esto encaja de forma perfecta porque eh, la Biblia en el libro de Gálatas, si gustas acompañarme en el libro de Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 16, esto se va a poner muy interesante el día de hoy y vamos a utilizar la traducción al lenguaje actual, que es mi favorita. Si alguien por ahí sabe en dónde puedo comprar una Biblia física con esta traducción, por favor envíenme el link, díganme en qué librería y voy y la compro porque ando buscando una Biblia y no la he encontrado con esta traducción tan específica. Pero bueno, vámonos al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16 y nos dice la Biblia, por eso les digo, en este caso Pablo está hablando, Pablo es el autor de este libro y nos dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Me quiero detener por un momento, perdón, quiero avanzar y detenerme en un momento. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Es muy importante prestar atención
como en el versículo 17 nos dice que todos los malos deseos están en contra de lo que Dios quiere, en contra de lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar a hacer. Está en el lado opuesto. Entonces ahora el versículo 19 nos dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. 2 puntos. E inicia, ¿no? Y dice, no son fieles en su matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen muchos vicios y tienen malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán el parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, que son los frutos de los que vamos a hablar en unos meses. Estos frutos, amigas, lo que hacen es formar un carácter en nosotras. Y este carácter es este carácter que nos va a llevar a vivir en el Espíritu y cuando vengan los momentos que son inevitables de la vida, vamos a poder, como lo hizo Jesús con Pedro, cuando está en el agua. Dios me llevaba, cuando leía esta lectura hace tiempo, me ponía este ejemplo y me llevó a este lugar en donde es exactamente lo mismo cuando Jesús camina por encima del agua. Cada vez que tú te detienes, te frenas ante cualquier hábito o cualquier conducta del mundo que habla aquí la Biblia, ¿no? Cuando nos detenemos y decimos, momento, estoy siendo egoísta, estoy peleando con los demás, estoy siendo infiel a mi matrimonio, estoy haciendo cosas prohibidas, estoy teniendo malos pensamientos. Cuando todas estas cosas tú y yo definitivamente estamos conscientes de esto, entonces nos damos cuenta de que estamos, como dice al inicio de este versículo, entre el 16 y el 17, estos son las cosas opuestas a vivir en el Espíritu. Y entonces, en este versículo, dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, lo opuesto a lo que acabamos de leer. Dice, están siempre alegres y viven en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Eso es lo que hacen estos frutos. Estos son los frutos de vivir en el Espíritu. Cuando yo leía esto, dije, este mundo no existe. Eso fue honestamente lo que mi humanidad, mi mente pensó. Esto no puede existir. Y luego dije, bueno, sí puede existir porque aquí lo dice, pero yo no lo veo en nadie que yo conozco. En nadie. Puedo ver destellos de templanza, de una persona que no le gusta. Miren, yo conozco a alguien muy cercano a mí que es un pastor, y este pastor es la persona más consciente de quién es, consciente de sus fallas, y porque lo conozco y he estado muy cerca de él como si fuera mi padre. Me ha tocado ver cuando se tiene que detener y callar. Y pueden pasar 10 cosas, 5 cosas, puede alguien decirle en su cara, puede alguien hablar, lo que sea que suceda, y él se mantiene en este carácter que Dios ya formó en él. Y sí, claro que es ser humano y se equivoca y a veces a lo mejor dice cosas que no debe de decir, pero yo veo destellos de esto. Es poca la gente, lamentablemente, en la que yo veo esto. Las quiero llevar ahora
al mismo, no nos vamos a mover de este lugar, de este libro, y vámonos al libro de Gálatas, pero ahora vámonos al capítulo 6, o sea, vámonos a uno más. Y está bien interesante. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Perdón. Y nos dice, definitivamente el iPad no ha sido mi amigo el día de hoy. Nos dice el libro de Gálatas, el capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa todo esto? En una traducción antigua, que es la Reina Valera 1960, dice, vosotros que sois espirituales. ¿Qué significa esto? En esto podemos entender que somos personas espirituales ya que tenemos un espíritu. En otras lecciones o estudios que hemos tenido nosotras hemos hablado de que nuestro espíritu, antes de que tuviera esta experiencia con Dios y tuviéramos, en el momento en el que tomamos esta decisión de seguirle y de cambiar el rumbo de nuestra vida, por decirlo de esta manera, antes de hacer eso, nuestro espíritu estaba muerto totalmente. Y cuando nosotros decidimos seguir a Dios y decirle, oye Dios, cambia mi vida porque la manera en la que estoy viviendo no me gusta, lo que hayas dicho o lo que hayas hecho, pero que cambiaste el rumbo de tu vida y decidiste seguir a Dios, el Espíritu Santo viene a tu vida y le da vida eterna a tu espíritu. Y siempre pongo el ejemplo de este globo desinflado, que es el espíritu, que representa este espíritu muerto. Pero cuando Dios viene a nuestra vida y nosotros le decimos, queremos seguirte, queremos que cambies nuestra vida, te invitamos a que vengas a nuestro corazón, entonces el Espíritu de Dios viene y le da vida a nuestro espíritu y es como que este globo que estaba muerto, desinflado, se infla de aire para siempre, ¿no? Y no se desinfla, nunca, jamás. Y entonces vemos cómo la palabra de Dios nos dice que somos seres espirituales. Tú y yo podemos andar por la vida en vida eterna o en la muerte. Y entonces, Pablo, en este libro de Gálatas, nos dice que somos personas espirituales, que somos personas que vivimos o que andamos en el Espíritu. Cuando hablamos de esto, significa que el Espíritu Santo, una vez que trae esta vida eterna en nuestro espíritu, también viene y dice la Biblia que cuando Jesús antes de ascender, antes de irse al Padre, una vez que resucita, dice, les voy a dejar algo, les voy a dejar un regalo. Y me encanta porque habla de que nos dejaría a su espíritu. Su espíritu vendría a ocupar un lugar en donde habitar, en donde morar, en donde vivir, y ese lugar es nuestro cuerpo. Y entonces Él viene y habita en nuestro cuerpo, en nuestro interior. Por eso, en el libro de Gálatas, cuando nos habla de que nosotros somos seres espirituales, es decir, nos está diciendo que tú y yo somos personas que vivimos en el espíritu, que andamos en el espíritu. Porque el espíritu está en nuestro interior. Así es que se supone que tú y yo actuamos y hacemos las cosas porque el Espíritu Santo está en nuestro interior y nos guía. Ahora, déjame decirte que no es como en algunas películas vemos, ¿no? Que existe un robot grandísimo, gigante, que no me acuerdo cómo se llama la película, y adentro hay alguien controlándolo y manejándolo. No, para nada. Cuando tú y yo decidimos decirle a Dios, Dios, quiero que me guíes y que me cambies y necesito cambiar el rumbo de mi vida porque he tomado muchas decisiones equivocadas, lo que sea que hayas dicho, tú invitas a Dios a tu vida. Dios no viene y es este intruso que viene y te atropella y dice, a ver, aquí voy a poner orden porque tú nunca lo has puesto. No,
Él es un caballero y Él espera a que tú y yo abramos la puerta de nuestras vidas y lo invitemos a nuestro corazón. Y entonces, una vez que esto sucede, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y Él puede guiarnos, pero tú y yo tomamos la decisión de seguir esa dirección. Tú y yo tomamos la decisión de seguir esa enseñanza. Tú y yo decidimos si decidimos ser guiadas por Él o no. Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a tener esta conexión con Él. Esta conexión en donde cada una de nosotras eh, diariamente tenemos acceso a Él. Tenemos acceso a el poder entregar nuestro día, nuestras decisiones y decir, no sé qué hacer, guíame. Conforme nosotros vamos caminando y avanzando en esta relación con Dios y en esta conexión de la cual hemos estado hablando, nosotras somos desde el día uno, casi hace dos años, eh, definitivamente vamos conociendo mejor la voz de Él. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi esposo, era inevitable el que yo supiera que ya venía llegando o dónde estaba, porque su voz es, no la puedo confundir. Créanme, la voz de mi esposo no se parece a la de nadie. Su voz es como la voz de un locutor, tiene demasiada presencia. De hecho, su voz sale en podcasts. ¿Por qué? Porque es una voz interesante, es una voz varonil y masculina. Y entonces cuando éramos novios y me hablaba y me decía, hasta la fecha sucede, pero estoy recordando que hace casi 10 años, eh, cuando yo lo conocí, que fueron hace casi 9 años, pues lo primero que identifiqué cuando me saludó y me dijo: "Hola, mucho gusto", que creo que eso fue lo que me dijo, su voz me llamó la atención y me impresionó y fue un gancho. ¿Por qué? Porque el sonido de su voz era impresionante. Entonces, cuando fue pasando el tiempo y me hablaba por teléfono, obviamente yo aprendí a saber, obviamente ahora con el identificador de llamadas y ahora en los celulares podemos saber quién nos está llamando y sabemos quién es. Pero recuerdo, hablando de la voz, recuerdo que en el pasado, cuando no había celulares y yo era muy joven, quiero decirte, hace más, yo creo que hace unos 25 años, pues yo vivía con mis papás y a veces yo contestaba el teléfono y a veces mi mamá contestaba el teléfono de casa. Y entonces levantaba yo el teléfono y me decían, señora, buenas tardes, y cuando levantaba mi mamá el teléfono y contestaba, le decían, mija, pensando que era la hija. Y entonces confundían nuestra voz porque no nos conocían. Mi papá que sabía cuál era mi voz y cuál era la de mi mamá, cuando llamaba a la casa, sabía y me decía, yo podía decirle, José, soy yo, Ana, y decir que es mi mamá y las palabras que mi mamá decía, y me decía, no eres tú, yo sé que estás jugando. Y siempre, nunca cayó en la broma, ¿sí? Y él sabía cuál era la voz de su esposa y él sabía cuál era la voz de su hija. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, nosotros en las relaciones con los demás, cuando conocemos a una amistad, conforme los vamos conociendo, no nada más vamos conociendo su voz, vamos conociendo su personalidad, vamos conociendo su carácter. Yo me acuerdo que cuando mi esposo y yo éramos amigos, pues estábamos conociendo y salíamos y platicábamos y platicábamos y platicábamos y platicábamos. Y cuando nos hicimos novios, salíamos y platicábamos y platicábamos y platicábamos y todo el tiempo estábamos hablando porque nos estábamos conociendo y yo empecé a conocer cómo era su carácter, cómo era su personalidad. Yo me estaba dando cuenta de que había cosas en su vida que eran cosas que él a lo mejor necesitaba atender y había cosas en las que él
Luego yo me daba cuenta, ¿no? Que sobresalía muchísimo, cosas en donde yo veía que él era buenísimo haciendo. Y así fue viceversa, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, fuimos conociendo más. Cuando nos casamos y pasa un año de casados y pasan 2 y pasan 3 y pasan 4 y pasan 5 y pasan 6 y pasan 7 y pasan varios años, pues obviamente el hecho de que vivamos en la misma casa, el hecho de que estemos haciendo una vida juntos, que se me hace muy padre, que me gusta decir ya casi 10 años, porque en realidad nos estamos acercando a esa fecha, eh, el hecho de vivir en la misma casa y levantarnos ahora en la pandemia desde el 2020, ¿no? Ya casi ya 2 años, el hecho de estar todos los días juntos y todos los días amanecer juntos y el hacer nuestra vida juntos nos ha llevado a conocernos de una manera que nadie más nos conoce. Y entonces, ¿por qué sucede esto? Porque todos los días estamos juntos. Aunque no hubiera pandemia, todos los días estamos juntos. Cuando no había pandemia y yo no trabajaba y mi esposo se iba a trabajar y yo me quedaba en casa haciendo las cosas que tenía que hacer, cuando llegaba, él platicaba conmigo de todo lo que había sucedido en su día y yo le platicaba todo lo que había hecho en el día, todo lo que Dios me había enseñado, todo lo que había aprendido, todos los planes que tenía. Me acuerdo perfectamente. Y es muy curioso el decirte que cuando llega la pandemia y estamos todos los días juntos, todo el tiempo, pues entonces ahora ya por 2 años la dinámica cambia y estamos todo el día juntos y aunque él esté en la oficina que acondicionamos en nuestra casa, eh, de todas maneras nos vemos, de todas maneras nos topamos en la sala, nos topamos en el comedor, nos topamos en la cocina, nos topamos, cruzamos el camino por aquí, por acá. ¿Por qué? Pues porque vivimos en el mismo lugar, aunque esté trabajando desde casa. ¿A qué voy con todo esto? A que la comunicación siempre existe. Todo el tiempo hay comunicación. Todo el tiempo él está checando cómo estoy, yo estoy checando cómo él está, si necesita algo, él si yo necesito algo. ¿Y sabes qué? Me encanta poder poner este ejemplo porque de esto se trata Matrimonios al Descubierto. Cuando yo te hablo de vivir en el espíritu, es muy similar a la relación de tu matrimonio. Cuando yo te hablo acerca de que tenemos una relación y una conexión con Dios, supone que si somos sus hijas y estamos en este caminar en la vida queriendo, intentando que permitir dejarnos que Dios cambie nuestra vida y crecer en Él y conocerle más y conocer más sobre nuestra identidad, pues requiere el esfuerzo de nuestra parte de estar en comunicación con Él, como requiere de mi parte, hablando en este caso ahora nada más de mí, requiere de mi parte el esforzarme en saber cómo está mi cónyuge, cómo está la otra persona. Y lo mismo es con Dios cuando hablamos de esta relación que tenemos con Él. Él se supone que si tú y yo estamos constantemente en esta oración, platicando con Él y diciéndole, Señor, híjole, el día de hoy estuvo pesadísimo, pasaron estas cosas, me enfermé, etcétera, y empiezas a platicar tu día y tomas la Biblia, créeme que Dios te va a hablar. De alguna manera u otra te va a hablar. Si nosotros vamos a orar o a leer su palabra buscando dirección y desde el inicio estamos pensando en todas estas cosas que nos llevan a incredulidad y duda, de nada va a servir el tiempo que estamos esforzándonos en orar o tomar su palabra. Todo esto nos lleva a conocer la verdad que trae libertad a cada área de nuestra vida que necesita ser libre. Entonces, el día de mañana, cuando tú te topas con situaciones difíciles de la vida diaria, el Espíritu Santo, hablando de vivir en el Espíritu, que es este tema tan importante de cuidar nuestra vida espiritual, pues
tiene de dónde tomar. Y entonces toma de la palabra que tú y yo ya sabemos porque la leímos. Toma de este lugar que tuvimos en oración, que estuvimos como haya sido en el día, en la cocina, en tu trabajo, manejando, donde sea, hasta en el baño, en la recámara, lo que sea que estabas haciendo y tuviste este momento con Dios en tu pensamiento, audible, como haya sido, y trae el Espíritu Santo todas estas cosas a tu memoria para que recuerdes qué es lo que Él te dijo en algún momento, qué es lo que Dios te dio, qué es esto. Pero si no existe nada de eso, el Espíritu Santo no tiene de dónde tomarte para llevarte. Ahora, independientemente de eso, dice su palabra que sin condiciones, el Espíritu Santo está en nuestras vidas para guiarnos, para consolarnos, para decirnos, para recordarnos quiénes somos y para decirnos cuando lo que estamos haciendo en el presente nos va a llevar a alejarnos de Dios y nos va a llevar poco a poco a una autodestrucción. Él nos puede prevenir de todo eso que menciono. ¿Cómo podemos tú y yo el día de hoy decir, no estoy segura o no sé si estoy realmente viviendo en el espíritu? Es muy sencillo, no es algo del otro mundo, no es algo que tengamos que ponerles tantas etiquetas y eh, tantas horas de oración, tantas horas de lectura, tantos ayunos a la semana. No, no, no. Hay cosas pequeñas en donde Dios desea ver si podemos con ciertas cosas. Y entonces podemos tú y yo ir en el auto manejando y se nos puede hacer fácil agarrar una soda o una botella de agua que traemos, ¿no? Tomando y podemos, digo, no, yo no soy esa persona, pero es un ejemplo algo drástico para poderlo entender. Y podemos aventar esta botella hacia afuera de la ventana y tirarla en medio del camino. Y va a haber algo en tu interior que te puede decir, eso estuvo mal. Y puede haber algo que te dice, regrésate y recoge eso que tiraste. Yo conozco a alguien que menciona que, y esta persona no es cualquier persona, es una de las grandes líderes de alabanza que existe, yo quiero pensar en el mundo, y esta persona platica que en su formación como esta mujer de Dios, esta mujer que le dijo, Dios, aquí estoy, úsame, pues Dios dijo, ok, y Dios comenzó a entrenarla, y un día ella iba manejando, ella estaba joven en ese tiempo, ella probablemente tendría unos 17, 18 años, iba manejando y pasó por un lugar en donde había un contenedor de basura y alguien había dejado basura regada, es decir, bolsas de basura abajo. Y el contenedor estaba completamente disponible para que hubieran aventado esas bolsas de basura. Y entonces hay algo en su interior que le dice, regrésate a recoger esas bolsas de basura. Y entonces ella sigue manejando, pero se detiene y dice, ¿soy yo o eres tú? O sea, o eres tú, Dios, ¿no? Porque es algo que aparentemente para ti y para mí no es espiritual. Porque no estamos a lo mejor haciendo mucho bullicio o porque a lo mejor no estamos haciendo cosas sobrenaturales. Vivir en el espíritu no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con esas cosas pequeñas. Y entonces dice que se regresa y lo que hace es tomar esas bolsas y tirarlas en el contenedor. Y como ese lugar quedaba de pasada para su trabajo, todos los días que ella pasaba por ahí y había basura, había esta voz en su interior que siempre le decía, regrésate a recoger la basura. Esto no se trata de, ay, qué insignificante tarea.
se trata de la obediencia y se trata de la fe. Y entonces cuando sentimos esta voz en nuestro interior que nos dice, regrésate a hacer esto, hacemos caso a esa voz. Hacemos caso a esta voz que hay en nuestro interior y decimos, Dios, o sea, no nos está diciendo que hagamos algo malo, nos está diciendo que hagamos algo bueno. Y a lo mejor en el momento no vemos la lección, no vemos en qué manera Dios puede hacer algo en nuestra vida recogiendo una bolsa de basura. Pero, ¿sabes? Con el tiempo esta persona cuenta que después dejó de pasar ahí porque ya no trabajaba en ese lugar. Y entonces, como ya no trabajaba y estaba estudiando, todos los días en la mañana, bueno, Dios un día se levanta a ella y Dios le dice, el espíritu en su interior le dice como, ¿sabes qué? Levántate, ponte tus tenis y vete a correr todos los días. Y se levantó, se puso los tenis y se fue a correr y el clima estaba agradable y se fue a correr. Y ya, ¿no? Se termina el día, se acuesta y al siguiente día cuando se despierta, vuelve a sentir la misma voz y dijo, creo que, creo que esto va a ser algo de todos los días. Y así fue. Por 6 meses esta chava escuchó esta voz en su interior que le decía todos los días, ponte estos tenis y vete a correr. De hecho, hay gente que le encanta correr y hay gente que no le gusta correr. Y ella menciona que no le gusta correr. Y entonces me quedo yo pensando, de nuevo, ¿qué la llevó a obedecer? Bueno, el hecho de que ya lo hizo una vez con las bolsas de basura, entonces ahora la lleva a obedecer una tarea que, de nuevo, no es nada sobrenatural, no hay bullicio, no hay manifestación del espíritu, no hay todas estas cosas que la gente espera que existan cuando estamos siendo guiadas por el espíritu. Pero Dios empieza por las cosas pequeñas. El día de hoy ella y su esposo son los líderes de alabanza de el grupo de Bethel Music. Y si sabes inglés y quieres saber más, puedes buscar la predicación, se llama Jen Johnson. Y para mí es un ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a formar esta persona de obediencia, esta persona que sabía conocer su voz a tal manera que podía hacer las tareas más simples que le pidieran. El día de hoy yo la veo y ella tiene esta facilidad para saber cuando la música continúa y ella comienza un canto nuevo, un canto que nadie ha compuesto y se convierte en algo impresionante. Véanlo en YouTube o en Spotify, búsquenlo. Es impresionante y yo sé que esto no lo ella estuviera viviendo a gran magnitud si ella no hubiera tenido este corazón de obediencia y de decir, es Dios, ¿no? Y obedecer. Si el día de hoy tú quieres saber cómo vivir en el espíritu, presta atención a las cosas pequeñas que hay a tu alrededor. Muchas veces el servir un vaso de agua a alguien, muchas veces el que alguien esté pagando enfrente de ti en el mercado, en Oxxo, en donde sea, y le falten 5 pesos y a ti te sobren y tú se los des y les digas, aquí tiene. El hecho de que tú veas a alguien pidiendo dinero porque van a tener una cirugía en un semáforo y tú te pases de largo y luego digas, no, 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 y te regreses y le des 100 pesos, le des, si Dios, lo que Dios ponga en tu corazón. Hay ocasiones en donde Dios te puede decir, dale todo lo que tienes en tu cartera y te puede decir, dale 100 pesos, lo que ponga en tu corazón. Pero son las cosas pequeñas en donde vamos a escuchar tan claramente esa voz del Espíritu en nuestro interior que nos quiere llevar a vivir en el Espíritu. Así es que si tú quieres el día de hoy ser esa mujer, a crecer en este vivir en el espíritu a un punto en donde si tú en el día de hoy comienzas con las cosas pequeñas, créeme que si tú eres madre, tú vas a saber qué está pasando con tus hijos, tú vas a saber lo que tus hijos están viendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a decir, tu hijo está viendo algo en la tele, tu hija está viendo algo en el teléfono que no deben de ver y entonces tú puedes ir y decirles, a ver, ¿qué están haciendo? Y en vez de juzgarlos y regañarlos,
Dios te da este regalo de saber qué está sucediendo para poder ser una persona sabia y guiar de una manera sabia a tus hijos y saber que Dios está ahí y que todo ve, ¿no? Tú puedes saber misterios y cosas que Dios desea enseñarte, pero todo comienza desde las cosas más pequeñas. Así es que te dejo de tarea que el día de hoy te pongas a pensar en qué cosas Dios me estaba hablando y que he pensado que soy yo y lo ignoro y en realidad es Él. Y te vas a sorprender. Así es que el día de hoy quiero cerrar con una oración rápidamente. Padre, te damos gracias por tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de ti podemos ser guiadas a tomar decisiones correctas, a tomar las mejores decisiones en los mejores momentos, en los mejores tiempos. Gracias porque sabemos que cuando existe duda, entonces hay una ausencia de ti. Cuando existe preocupación, hay una ausencia de ti. Cuando estamos convencidas que es lo que tú quieres, hay ausencia de temor, hay ausencia de duda, hay ausencia de todas esas cosas que nos quieren alejar de lo que tú tienes para nosotras. Llévanos a ser mujeres que podamos vivir siendo guiadas constantemente por ti. En el nombre de Jesús, amén. Chicas, las espero el día de mañana, el día número 5, para cerrar con un tema que me encanta y se llama Creadas con propósito. Así que las espero para cerrar nuestro día. Les mando un fuerte abrazo y espero verlas pronto. Bye.